Transmisión del movimiento sincroniforme. ¿Cómo se transmite? Miren un esquema del dispositivo. Ustedes lo conocen porque lo han trabajado en sus bicicletas, porque lo han visto cuando abren el motor del capó y hay una correa que transmite del motor al ventilador o al aire acondicionado del vehículo, los compresores con que pintamos, los trapiches que nos suministran jugo de caña de azúcar en la calle. Todos esos dispositivos tienen este tipo de artefactos. El ejemplo, como dice, un motor de 360 RPM, que significa revoluciones por minuto, se enciende y por su polea de 5 centímetros de radio le transmite movimiento circular uniforme a otra cuyo diámetro es de 20 centímetros. Calcular la frecuencia de la polea de mayor radio. Entonces, ¿por dónde empezamos? Primero, por hacer una lista de datos. Un motor de 360 revoluciones por minuto. Entonces, compartamos los datos de esta forma. Polea 1, polea 2. Y entonces, esta sería la frecuencia de la polea 1. Está en revoluciones por minuto. ¿Qué más dice? Se enciende por su polea de 5 centímetros de radio. Entonces el radio de la primera es 5 centímetros. Le transmite movimiento circular uniforme a otra cuyo diámetro es 20 centímetros. Entonces el diámetro acá sería 20 centímetros. Calcular la frecuencia de la polea de mayor radio. O sea que tenemos que calcular la frecuencia 2. Entonces, ¿qué datos contamos? Como en estos dispositivos la velocidad lineal o tangencial en la periferia de las dos poleas es la misma, sacamos de ahí que el radio de la primera por la frecuencia de la primera debe ser igual al radio de la otra por la frecuencia de la otra. O, en su defecto, el radio de la primera dividido entre el periodo de la primera va a ser igual al radio de la otra entre el periodo de la otra. Aquí nos conviene más usar esto, porque al menos conocemos esta frecuencia y nos piden esto. Conocemos el radio de la primera, no conocemos el radio de la segunda, pero nos dieron el diámetro. Y para todos nos queda muy fácil entonces decir que este radio tiene apenas 10 centímetros. ¿Por qué? Porque el radio es la mitad del diámetro. Todos lo sabemos, eso es de dominio público. Ya tenemos frecuencia 1, tenemos frecuencia 1 y radio 1. Y el radio 2 nos haría falta la frecuencia 2. Si aplicamos esta fórmula que dice R1, F1, lo mismo que R2, F2, y queremos despejar ¿cuál? La frecuencia 2. ¿Qué le estorba esta frecuencia para quedar sola de este lado del signo igual? El R2. ¿Qué es despejar? Dejar de un lado del signo igual una incógnita. La que esté multiplicando va a pasar a dividir, en este caso el R sub 2. ¿Y a quién va a dividir? A lo que ya estaba de este lado. Paso siguiente, nada más nos toca es reemplazar. El radio 1 lo reemplazamos por estos 5 centímetros. La frecuencia 1 por las 360 revoluciones por minuto. Y el radio 2 son 10 centímetros. Entonces, ¿cómo nos queda la frecuencia 1? Vamos a hacer esto. ¿Es la frecuencia 1 lo que estamos buscando? No, señor, la frecuencia 2. ¿Cómo nos queda? Digitamos estas operaciones en una calculadora. 5 por 360 entre 10. Sería lo... ¡Ay! Se cancela un 0 y un 0 y queda 5 por 36. 5 por 6, 30. 5 por 3, 15 y 3, 18. 180 revoluciones por minuto. Hemos podido encontrar la frecuencia de
la polea que nos pidieron, la de mayor radio. Está en revoluciones por minuto. En bachillerato se trabaja con el Sistema Internacional de Unidades. Entonces esta frecuencia la podemos pasar fácilmente a revoluciones por segundo. ¿Cómo se haría eso? Este 180, esto lo escribimos así, revoluciones por minuto, que es lo que traduce esta sigla. Entonces, acuérdense que un minuto tiene 60 segundos. Es decir, es la frecuencia 2 igual a multiplicar 180 por 1 y el resultado dividirlo entre 60. 180 por 1 da 180, entre 60 da 3. Entonces la frecuencia sería de 3 revoluciones en cada segundo. A una revolución por segundo se le conoce con el nombre de Hertz. También podríamos decir entonces que la frecuencia 2 son 3 Hz. Muchas gracias por su atención.